están? Bienvenidos a una nueva clase de la materia de hidráulica 2. Y como les había anunciado en la anterior clase, pues ahora vamos a ver el tema de los vertederos o vertedores. Bien, con la finalidad de que realicen ustedes una práctica de laboratorio. Probablemente a partir de esta semana, a más tardar a partir de la próxima semana. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces voy a compartir la pantalla. Y aquí les muestro en el tema vertedores o vertederos. Ambas acepciones son aceptables. ¿Ya? Bien. Entonces vemos acá los aspectos generales. Un vertedor es una estructura hidráulica consistente en una placa o muro sobre el cual fluye agua a superficie libre. Los vertedores se clasifican en vertedores de pared delgada y vertedores de pared ancha. Es una primera clasificación. Los vertedores de pared delgada son útiles en aforos de corrientes de agua de poca magnitud, mientras que los de pared ancha generalmente son parte de estructuras hidráulicas mayores. Si el ancho de la cresta del vertedor en la dirección del flujo es tal que E sobre H menor que 0,67, fíjense, E es el espesor del vertedor propiamente. Y H es la carga hidráulica, ¿no? H, la carga llamada carga hidráulica. Entonces, si se verifica que E sobre H es menor que 0,67, el vertedor se clasifica como de pared delgada, como se muestra en la figura. En cambio, si E sobre H, E sobre H mayor o igual que 0,67, el vertedor se clasifica como de pared ancha, ¿no? Aquí yo les había mostrado algunos ejemplos, ¿no? La anterior clase. Ahí, por ejemplo, este es un vertedor de pared delgada, ¿ya? Que se utiliza para medir caudales en los canales. Esa es la finalidad de los vertedores de pared delgada, ¿ya? Similar a este otro. Este es un vertedor rectangular con contracciones laterales. Las contracciones laterales se refieren a estos elementos. Fíjense, este elemento y este elemento, acá. ¿Qué es lo que ocurre acá? Que con estos elementos, pues, la longitud del vertedor es menor que el ancho del canal. El efecto que tienen estos elementos, llamados contracciones, entonces, hace que la longitud del vertedor sea menor que el ancho del canal. ¿Ya? Bien, acá vamos a ver otro vertedor. Este es un vertedor también de pared delgada, pero triangular, ¿no? Triangular. Y así tenemos algunos ejemplos. Esto no vamos a verlo acá. Este es un vertedor de pared ancha, ¿no? De pared ancha instalado en un río. La finalidad de esto es controlar el nivel del agua aguas arriba del vertedor, ¿ya? Lo propio acá, también se trata de un vertedor o llamado también azut, ¿no? Que esta estructura se utiliza normalmente para la captación de aguas del río, ¿no? Entonces, ese es un vertedor también de pared ancha, ¿de acuerdo? Un vertedor de pared delgada. Y así sucesivamente. Este es un vertedor de pared delgada, porque esta es la pared, en este caso, el elemento del vertedor. Lo que se ve acá en la parte superior del murito de hormigón, ¿no es cierto? Porque el agua
pasa por encima de este elemento, que no se distingue mucho, ¿verdad? Pero sería un vertedor triangular de pared delgada. Acá se trata de un vertedor triangular de pared ancha, ¿ya? Este sí es de pared ancha. Bueno, es un vertedor de pared ancha, ¿no? Rectangular, probablemente. También otro vertedor o azul de pared ancha. Pero estos son obras grandes que se instalan en los ríos. Este es un vertedor también de pared ancha, instalado en un río, ¿no? Para el control de los niveles del agua. Y así, bueno, no vamos a entrar en más detalles de los vertedores acá. Y bueno, ahora mostramos lo siguiente. Entonces ahora vamos a dedicar nuestra atención a los vertedores de pared delgada. Según la forma de la escotadura, se tienen vertedores rectangulares, triangulares, trapeziales, circulares y entre otros, ¿no? Hay otras formas también. ¿Ya? Los vertedores que vamos a estudiar particularmente ahora son los vertedores rectangulares y triangulares, que son las formas más utilizadas para medir caudales, especialmente en los laboratorios de hidráulica y también en los canales, por ejemplo, en los canales de los sistemas de riego, plantas de tratamiento, etcétera, etcétera. Estas son las formas más utilizadas. Y ahora vamos a observar el desarrollo del flujo sobre un vertedor, ¿no? Ahí tenemos el vertedor de pared delgada, ¿no? Observen la forma que tiene la arista superior del vertedor, que es una arista, podríamos decir, acá, afilada. El flujo, ¿no? Toca en un solo punto, podríamos decir, al vertedor, ¿ya? Bueno, acá con más detalle, ahí tenemos, ¿no? El flujo toca en un solo punto a la arista del vertedor. La arista del vertedor se denomina cresta, cresta del vertedor. Y la cresta es el punto más bajo del vertedor. Este es un vertedor que tiene una forma cualquiera, ¿no? Una forma que está dada por esta ecuación, x igual f de y, donde x es la abscisa de este punto y y es la ordenada de acuerdo a este sistema de coordenadas adoptado. Fíjense, ahí tenemos el eje de ordenadas y el eje de abscisas. El eje de abscisas que coincide con la cresta del vertedor. A partir de ahí, entonces, tenemos la función, la forma de la función, x igual f de y. Y esta sería la forma que tiene la escotadura del vertedor. ¿Ya? En este caso, vamos a ver un caso particular para que ustedes puedan. Ahí tenemos un vertedor con una escotadura rectangular. Esta es la escotadura, ¿no es cierto? Un vertedor con escotadura rectangular. Bueno, denominado simplemente vertedor rectangular. Vertedor rectangular. Y a su vez acá tenemos un vertedor triangular. ¿De acuerdo? Vertedor triangular. ¿Ya? Bien, entonces, esos son los vertedores que vamos a estudiar. ¿Cómo se desarrolla la ecuación del caudal que pasa sobre el vertedor? Sobre un vertedor que tiene una forma cualquiera, como el que se muestra en la figura, ¿no? Una forma dada por la ecuación x igual f de y. Entonces, si analizamos las secciones 0 y 1, ¿ya?
ahí de este perfil longitudinal del canal donde está instalado el vertedor, ¿ya? Se tiene entonces que en la sección 0 se tiene una energía igual a H sub 0 más B sub 0 al cuadrado entre 2G. ¿De acuerdo? Es decir, considerando un punto acá. Considerando este punto está a una profundidad H sub 0. Entonces, la energía que actúa acá sobre este punto es igual a H sub 0 más B sub 0 cuadrado entre 2G. Aplicando el teorema de Bernoulli entre las secciones 0 y 1, tenemos entonces en este punto, más bien en la sección 1, tenemos el punto 1. Fíjense, acá está el punto 1, considerando esta línea de flujo. Considerando esta línea de flujo que se encuentra a una altura Y con respecto a la cresta del vertedor. Este punto tiene una velocidad V. ¿No es verdad? Entonces, ¿haciendo qué? Fíjense, la energía en el punto 1 es igual a la energía en el punto 2. Pero obviamente aquí deberíamos considerar también las pérdidas de carga. Estamos suponiendo que acá no tenemos pérdidas de carga. ¿De acuerdo? Porque se trata de un tramo demasiado corto. Sí, se trata de un flujo. En este caso es un flujo no uniforme, rápidamente variado, por si acaso. ¿Ya? Ese es el caso. Bien, entonces, aplicando el teorema de Bernoulli entre las secciones 0 y 1, tenemos esta ecuación, ¿no? Tenemos esa ecuación, ¿ya? Y ahí están las relaciones que se muestran, ¿no? Para los diferentes términos y están expresados en el gráfico. Entonces, ahí claramente podemos observar. De esta ecuación, en esta ecuación tenemos que B sub 0 es la velocidad de aproximación, velocidad del flujo en el canal, llamada velocidad de aproximación, que normalmente es una velocidad muy pequeña. Suponiendo que B sub 0 al cuadrado sobre 2G es despreciable, ¿no? Entonces resulta que la velocidad B en la sección 1 es igual a la raíz cuadrada de G por H menos Y. ¿No? Y por lo tanto el caudal que pasa a través de un área elemental, como el que se muestra acá en la figura, ¿no? Un área de altura diferencial de Y por un ancho X, es decir, el área X diferencial de Y, entonces el diferencial de caudal que pasa, o el caudal que pasa, es diferencial de Q. Igual a 2 por raíz de 2G, mu, X raíz de H menos Y por diferencial de Y. Bien, hemos visto entonces que esta es la expresión que habíamos mostrado ya, ¿no? Para la velocidad. Ahí está. Y mu, que está en este término, es un coeficiente introducido acá, denominado coeficiente de descarga. Denominado coeficiente de descarga. Bien, el caudal total descargado sobre el vertedor, entonces será igual a la integral, ¿no? De diferencial de Q. Integrando, entonces resulta esta expresión. Q igual a 2 raíz de 2G por mu integral de X raíz de H menos Y diferencial de Y. ¿No es cierto? Entonces, observen, estimados jóvenes, que acá aparece este término. El 2, ¿de dónde salió este 2?
el 2 sale de acá, por si acaso. Aquí estamos considerando solo la mitad de la sección acá, ¿verdad? Para el cálculo del área estamos considerando solamente la mitad. Pues multiplicamos por 2 para considerar todo el ancho o la longitud del vertedor acá. ¿Ya? Entonces, por eso aparece el 2. ¿Ok? Bien. Y aquí había otro término. ¿Ya? Aquí el 2G aparece acá. Aquí faltaría el 2, me parece, ¿no? El 2G, ahí debe estar, ahí el 2. Sí. Aparecería esta, de aquí, al despejar de acá la velocidad, suponiendo que este término es despreciable, h sub 0 con h sub 0 se van y nos queda y menos, o h menos y para el otro lado, llevándolo al otro lado y despejando la velocidad sería raíz cuadrada de 2g por h menos y. ¿Ya? Por eso aparece acá 2g, separando ahí por si acaso, por x raíz de h menos y diferencial de y. ¿Ya? Bien, entonces el caudal total que pasa por el vertedor, es decir, todo este caudal, es igual a 2 raíz de 2g mu integral de x raíz de h menos y diferencial de y. Es la ecuación general del caudal para los vertedores de pared delgada, que es posible integrar entre los límites 0 y h. Es decir, aquí pondría límite 0 y acá h. Si se conoce la forma del vertedor, ¿no? Si es que conocemos la forma del vertedor, es decir, x igual f de h. ¿Ya? Bien. Entonces, ahora se trata de encontrar la función x igual f de h, pues para cada tipo de vertedor, para cada forma de vertedor. ¿No es verdad? Y así, para un vertedor rectangular, por ejemplo, ya, vamos a tener lo siguiente. Fíjense, este es el vertedor rectangular. Y acá colocamos nuestro sistema de coordenadas, así similar al de esta figura. Solo que esta es una forma general. Nosotros estamos aplicando ahora un vertedor rectangular, así como el de la figura. Entonces ahí está nuestro sistema. Bien, en este sistema, pues observamos lo siguiente. El eje de ordenadas está, por supuesto, es como un eje de simetría de la sección. Es un eje de simetría. Si la longitud total del vertedor es B, entonces la mitad es B medios. Y esta sería la función para nosotros, la función x igual f de y. Esta es la función x igual f de y. ¿Ya? Que tenemos que encontrar cuánto vale x igual f de y para el caso del vertedor rectangular. Y ahí vemos algo muy sencillo, que dice que x es igual a b medios para todo valor de y. Para todos los valores de y, x igual b medios. ¿Ya? X igual a b medios. Entonces, ahora vamos a reemplazar la expresión de x en la ecuación general de los vertedores. ¿No es verdad? X igual b medios, reemplazamos acá y luego hallamos la integral. ¿No? Por ejemplo, para un vertedor rectangular, dice x igual b medios, es una función constante. Constante. Es una línea vertical. Esto. Reemplazando en la ecuación general e integrando entre los límites 0 y h, resulta esta ecuación. Resulta esta ecuación, estimados jóvenes. Caudal Q igual 2/3 raíz de 2g por mu por b por h a la 3 medios. ¿Ya? Ustedes hagan la prueba, a ver, de integrar
esta ecuación, miren, a ver, vamos a reemplazar de dónde salió esta ecuación. Vamos a reducir el tamaño de letra. Ok. Bien. Entonces, aquí en esta ecuación dice x igual b medios. Eso simplemente es eso. B medios. Pero b medios es constante y sale fuera de la integral. ¿No? Sale fuera del signo integral. Y simplemente nos va a quedar toda una constante integral de h menos y diferencial de y. Si ustedes resuelven eso, entonces van a obtener este resultado. ¿Ya? Vamos a ponerlo, pero así, paso a paso. Miren. Bueno, un poquito para poderles mostrar, digamos, ¿no? Creo que está con 12 también, ¿sí? Ya. Entonces, aquí sale, hemos sacado por fuera el signo de integral y aquí queda simplemente b. Ahí está b. Y el 2 que está dividiendo se elimina con este 2. Y nos quedaría así esta ecuación, fíjense. Raíz de 2g, mu por b, integral de h menos y diferencial de y. Si ustedes resuelven esta integral entre los límites 0 y h, límite inferior 0 y límite superior h, se obtiene esta ecuación finalmente. ¿Ya? Ustedes hagan la prueba de resolver la integral. Y van a demostrar con seguridad, entonces, esta ecuación, este resultado. ¿Ya? Reemplazando la solución de esta integral entre los límites 0 y h. Bien, y esta es la ecuación para los vertedores rectangulares, ¿no? Que nos expresa el caudal, ¿no? Que pasa sobre el vertedor en función de las características geométricas del vertedor. ¿Ya? Caudal, entonces, 2/3 raíz de 2g por mu, por b y por h a la 3 medios. Acá, ¿qué es cada uno de estos elementos en la ecuación? En primer lugar, Q es el caudal que pasa sobre el vertedor. Q es el caudal que pasa sobre el vertedor en metros cúbicos por segundo. B es la longitud del vertedor en metros. Este valor es B. Creo que acá me faltó algo. Un momentinho, a ver, vamos a ordenarlo un poquito esto. Jóvenes. Vamos a ordenarlo un poquito. ¿O no? Creo que hice algo indebido. Bueno, entonces les decía que esta es, a ver, aquí, si corto esto, ahora sí, ya, va a estar más completo. Bien, ahí tenemos, ¿no? B les decía que es la longitud del vertedor, es la longitud de la escotadura, fíjense, es decir, esta longitud de este parámetro, ¿ya? Y B mayúscula es el ancho del canal donde está instalado el vertedor. ¿De acuerdo? Obsérvese que B minúscula es menor que B mayúscula. ¿Qué significa eso? Que este vertedor tiene contracciones laterales. ¿Y cuáles son esas contracciones laterales? Son estos elementos que obstaculizan el flujo del agua.
¿no? Obligan a que el agua pase por esta abertura únicamente, ¿ya? Entonces, a estos elementos los denominamos contracciones laterales. Bien. Les decía entonces, B es la longitud del vertedor, H es la carga hidráulica, medida a una distancia L mayor o igual que 4 veces H. Aquí está. Donde estamos, el perfil longitudinal del vertedor. Acá. L es la longitud, es una longitud, digamos, equivalente a 4 veces H, y a esa distancia es que se debe medir la carga hidráulica, porque en la práctica sabemos que el perfil hidráulico va disminuyendo, ¿no? Irá bajando, irá descendiendo, ¿no? Perdón, debido al desarrollo de la curva, ¿no? Que se va a generar acá. Bien. Entonces, esos son los elementos, como les decía, no estamos acá. H es la carga hidráulica medida a una distancia L mayor o igual que 4 veces H. Mu es el denominado coeficiente de descarga del vertedor. No tiene unidades. No tiene unidades. Para determinar el valor de mu, estimados jóvenes y señoritas, se han realizado muchísimas investigaciones en diferentes laboratorios de hidráulica del mundo, ¿ya? Habiéndose obtenido ecuaciones, diferentes ecuaciones, por cierto, propias de cada laboratorio, que han sido resumidas en la tabla 1. Ahí se presentan los resultados de los diversos investigadores que han desarrollado las ecuaciones o las fórmulas para calcular el denominado coeficiente de descarga, cuyo valor más o menos oscila entre 0,5 a 0,7 aproximadamente. ¿Ya? B es el ancho del canal donde está instalado el vertedor, como ya lo habíamos mencionado, ¿no? Acá en la figura mostramos, por ejemplo, un vertedor rectangular con contracciones laterales, y este es el modelo físico que tenemos en nuestro laboratorio de hidráulica, de ingeniería civil de la UAGRN, ¿no? ¿Ok? Perdón, acá hay errores. Lo siento mucho. Vamos a... Ya. Un puntito. Bueno, así vamos afinando, ¿no? Cada vez más. Bien. Este es entonces un vertedor de pared delgada, rectangular y con contracciones laterales, ¿no? Instalado en uno de nuestros modelos del laboratorio de hidráulica de nuestra carrera. ¿Ya? Es un modelo muy, muy interesante, que ustedes lo van a ver, por supuesto. ¿Ok? Bien, así entonces, como hemos visto los vertedores rectangulares, también hay vertedores triangulares. Que, por cierto, los vertedores triangulares se utilizan para caudales pequeños, menores que los caudales que se utilizan en los vertedores rectangulares. ¿Ya? Y son realmente nos dan, digamos, una medición muy precisa, ¿no? Cuando los caudales son así pequeños. Bien, entonces el vertedor triangular tiene esa forma. Ahí está la escotadura en forma triangular, con un ángulo en el vértice igual a θ. Por cierto, W es la altura entre el fondo del canal y la cresta del vertedor. W. ¿Ya?
es entonces la altura del vertedor, medida entre el fondo del canal y la cresta del vertedor. Eso lo llamamos W. Lo propio acá en el vertedor rectangular, observen, W. ¿Ya? Entonces, una altura medida entre el fondo del canal y la cresta del vertedor. Bien. Entonces, en forma similar, como habíamos desarrollado la ecuación para el vertedor rectangular, en el caso del vertedor triangular, también consideramos el sistema de coordenadas, Y, X, ¿no? Siendo esta entonces una forma simétrica, ¿no es cierto? Entonces, si el ángulo es θ, la mitad del ángulo es θ medios. Y para este punto X, ¿no es cierto? Para un punto X acá, X en la abscisa, y Y como ordenada, se cumple que X es igual a Y por tangente de θ medios. O sea, esto mismo, ¿no? Aquí es igual a tangente de θ medios. Tangente de θ medios va a ser igual a X, ¿no? Cateto opuesto, dividido entre el adyacente. X sobre Y. Y de ahí entonces obtenemos la función X igual f de Y. X resulta ser igual a Y por tangente de θ medios. Y esta es la función entonces que debemos reemplazar en la ecuación general de los vertedores, ¿no? Q igual entonces 2 raíz de 2g mu integral, y ahí está X, sería esto. Y tangente de θ medios es X, la función X, por raíz cuadrada de h menos y diferencial de y. Entonces, tangente de θ medios es constante y sale fuera del signo integral. Por lo tanto, nos queda esta función, esta integral. Nos queda esa integral. Resolviendo la integral, ¿no? Y reemplazando los límites de 0 hasta h, desde 0 hasta h, obtenemos esta ecuación, ¿no? Que ustedes pueden verificarla, ¿no? Pueden resolver la integral, por supuesto, ¿no? Resuelvan la integral, reemplacen los límites, límite inferior 0, límite superior h, y obtendrán como resultado esta ecuación. 8/15 raíz de 2g por mu por tangente de θ medios, y todo multiplicado por h a la 5 medios, donde h es la carga hidráulica. ¿Es verdad? Bien, esta ecuación también se puede expresar en esta forma. Igual a c por h a la 5 medios, donde c es todo lo que está dentro de los corchetes. Esa sería la expresión para c. Es otra forma de presentar la ecuación del flujo sobre vertedores triangulares. La ecuación en la cual θ es el ángulo en el vértice del vertedor. Los otros términos son semejantes a los del vertedor rectangular, que ya hemos mencionado. Como les indicaba entonces, los vertedores triangulares generalmente se recomiendan para aforar caudales pequeños, normalmente menores que 30 litros por segundo, y cargas en el rango de 0.06 metros hasta h igual 0.60 metros. ¿No? O sea, esas son las cargas, h. La carga hidráulica. Desde 0.06 hasta, dice, hasta 60, hasta 0.60 metros, ¿no? Y ahí tenemos el vertedor triangular. ¿Está claro, jóvenes señoritas? Bien, ahora vamos a hablar de los valores de mu. Mu
que es el coeficiente de descarga, que está introducido también acá, también fue investigado. Se desarrollaron varias ecuaciones para calcular el valor de mu de acuerdo a cada investigador, ¿no? De acuerdo a cada investigador. Entonces, en la tabla 2 tenemos las expresiones para hallar el valor de mu para los diferentes tipos, más bien eh, obtenida en diferentes laboratorios, como se muestra acá en la tabla 2, ¿no? Primero observaremos los valores, la tabla 1, que es fórmulas que representan las fórmulas experimentales para determinar el coeficiente de descarga para aplicarse en la ecuación de los vertedores rectangulares. ¿Ya? La ecuación de los vertedores rectangulares. ¿Ya? Ahí están, fíjense, tenemos numerosas fórmulas. Por ejemplo, un autor llamado Francis, ¿no? Presenta esta ecuación. ¿Ya? Presenta esta ecuación. 0,623, 1 menos 0,1 veces n por h sobre b, por 1 más b sub 0 al cuadrado entre 12h. Fíjense. Aquí, Francis toma en cuenta la velocidad de llegada, b sub 0, por si acaso. Toma en cuenta la velocidad de llegada, lo que otros autores no consideran la velocidad de llegada. Además, aquí hay un elemento, ¿no? N. ¿Qué es N? Es el número de contracciones laterales. Normalmente son 2 las contracciones laterales. N igual 2 en vertederos con contracción lateral. N igual 0 en vertederos sin contracciones laterales. Es decir, ¿cómo sería un vertedero sin contracciones laterales? En estos vertederos sin contracciones laterales, la longitud del vertedero B minúscula es igual al ancho del canal B mayúscula. Simplemente eso. Ese sería un vertedor sin contracciones laterales. ¿De acuerdo? Bien, y luego tenemos otras fórmulas. Perdón, aquí está un poquito. Había estado invertido esto. Tabla 1. Ya. Esto tenía que haber estado así, a continuación acá. Aquí a continuación era esto. Lo siento mucho. Ok, esto es así. Así es, la tabla 1. Autor, por ejemplo, Hegli. Aquí otro autor, Sociedad de Ingenieros y Arquitectos Suizos, Hamilton Schmidt, Francis y Revok. ¿Ya? ¿De acuerdo? Bien, y ahí tenemos entonces las ecuaciones que presenta cada uno de los autores. Hegli, por ejemplo. Observen, B mayúscula menos B minúscula, entre B mayúscula. Y acá H, el parámetro, ¿no? La carga hidráulica. La carga hidráulica. B es el ancho del canal. B minúscula, la longitud del vertedor. H es la carga hidráulica. Y acá interviene otro término más. Además de los que ya hemos mencionado, bien, está acá el término W, que es la altura, que ya hemos indicado, la altura del vertedor, medida desde el fondo del canal hasta la cresta del vertedor. Ese es el valor W. ¿Ya? Y ahí están, fíjense, los límites de aplicación para los cuales fue obtenida esta fórmula. Estos son los límites de aplicación en los cuales Hegli realizó sus investigaciones. ¿Ya?
Dice esta recomendación, el primer límite de aplicación es el más importante. Para H sobre B mayor que 0,13 tiene mayor precisión que las fórmulas siguientes. Bueno, entonces hay que tomar en cuenta las recomendaciones también. La Sociedad de Ingenieros y Arquitectos Suizos muestran esta ecuación, observen, ¿no? Para hallar el valor de mu, ¿no? H entre estos límites. B mayor o igual que este valor, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y las observaciones. Para vertedores sin contracciones laterales, los límites son estos, dicen. Y estos los valores también. Para H sobre B menor o igual que 0,13 es más precisa que la de Hegel. Bueno, entre ellos siempre hay alguna comparación, ¿no? Aquí, por ejemplo, dice lo contrario. El primer límite de aplicación es el más importante. Para H sobre B mayor que 0,13 tiene mayor precisión que la fórmula Sies, que esta fórmula. Bueno, ok. Y así Hamilton-Smith presenta otra ecuación. Francis, como ya les había mencionado, que toma en cuenta el coeficiente, el número de contracciones laterales, ¿no? Que normalmente son 2 las contracciones laterales son 2. Y si el vertedor no tiene contracciones, se coloca n igual a 0. Revoc, que es una de las fórmulas más precisas, se aplica únicamente para vertedores sin contracciones laterales. Sin contracciones laterales. ¿Ya? Es más precisa y de las más utilizadas por su sencillez, dice, ¿no? Entonces, esas son las fórmulas que han obtenido diversos autores en diversas universidades, en diversos laboratorios de hidráulica de las universidades del mundo, ¿no? Diversos laboratorios. Y estas fórmulas solamente son para vertedores rectangulares, para que vean que estos vertedores rectangulares son muy, muy utilizados en los laboratorios de hidráulica. Y asimismo, los vertedores triangulares también son muy utilizados en los laboratorios de hidráulica, estimados jóvenes, ¿no? Aquí tenemos la tabla 2. Dice fórmulas experimentales para determinar los coeficientes de gasto o coeficientes de descarga, que yo lo llamo así, o el valor de C directamente, aplicables a la ecuación para vertedor triangular, con diferentes valores para el ángulo θ en el vértice, donde W es el desnivel entre el vértice del vertedor y el fondo de dicho canal, de la cresta, hemos llamado esto, ¿no? Para que quede acá, entre la cresta del vertedor y el fondo de dicho canal. B representa el ancho del canal de llegada. En cualquier caso, las fórmulas se expresan en el sistema MKS. Y ahí tenemos las diversas fórmulas. Fíjense, Universidad Católica de Chile presenta el valor de C directamente. Ahí está, esta es la expresión para C, ¿no? Ahí está. Garley y Krim obtienen esta ecuación. Hegel, también el de los vertedores rectangulares, también tiene su fórmula para vertedores triangulares. Y aquí para ángulo θ, por ejemplo, 90 grados. Que es muy utilizado el ángulo θ de 90 grados. Bar, ahí tiene su fórmula también. Una fórmula sencilla para θ 90 grados. Koch obtiene un valor constante para mu, 0,58, para vertedor con ángulo de 90 grados. Hendrix presenta esta ecuación. Vale para θ 60 grados y cargas normales, dice, ¿no? Es bastante precisa. Ya, entonces, como podrán apreciar, estimados jóvenes y señoritas,
Ahí tenemos diversos resultados encontrados en diferentes laboratorios de hidráulica, porque estas fórmulas solamente se pueden determinar en un laboratorio de hidráulica, jóvenes, señoritas. Solamente se pueden determinar en forma experimental. Experimental. Todo esto es resultado experimental, ¿ya? Y que han sido obtenidos para estos límites de aplicación. Por ejemplo, la Universidad Católica de Chile ha investigado para ángulos entre 15 grados y 120 grados, dice, ¿no? Entre 15 y 120. Garley Krim para estos valores, de 45 hasta 90 grados. Eso es. Y otros Hegri, por ejemplo, solo para Tita 90 grados. 90 grados, 90 grados y 60 grados únicamente, ¿no? Entonces hay que observar los límites de aplicación de cada autor. ¿De acuerdo? Bien, mis estimados jóvenes y señoritas, esto con respecto a la parte teórica de lo que son los vertedores. Y en este caso estamos tratando de los vertedores de pared delgada, particularmente el vertedor rectangular y el vertedor triangular. ¿De acuerdo? Bien, y ahora hablamos acerca de la práctica del laboratorio. Ya, vamos a poner acá la práctica del laboratorio como título. Uh-huh. Número 1, entonces va a ser, ¿no? ¿Qué va a ser la práctica del laboratorio número 1? ¿No? Es el sobre vertedores, ¿no? Desde luego. ¿Cuál es el objetivo general de esta práctica? El objetivo general es determinar en forma experimental el valor del coeficiente de descarga μ. En este caso, para el vertedor triangular de pared delgada y ángulo en el vértice de 90 grados del Laboratorio de Hidráulica de Ingeniería Civil, ¿no? Entonces pondremos claramente. Guión. ¿No es cierto? Ese es entonces nuestro objetivo general, estimados jóvenes y señoritas, el objetivo general de esta práctica. Determinar en forma experimental el valor del coeficiente de descarga μ para el vertedor triangular de pared delgada y ángulo en el vértice de 90 grados, ¿no? Del Laboratorio de Hidráulica de Ingeniería Civil, UAGRN. Bien, los objetivos específicos son los siguientes. En primer lugar, medir todos los parámetros geométricos del vertedor triangular. Ustedes van a medir todos los parámetros geométricos. Luego, medir el caudal descargado por el vertedor mediante el método volumétrico. ¿Ya? Mediante el método volumétrico. Esto será explicado durante la práctica, estimados jóvenes y señoritas. Este objetivo será explicado allí durante la práctica. Cómo realizarlo, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, vamos a conocer el caudal. Eso ya, ¿no? Vamos a conocer el caudal. Tercer objetivo, medir la carga hidráulica para cada caudal mediante la aplicación de un limímetro. ¿Ya? Entonces, vamos a conocer también el valor de H, la carga hidráulica H, así,
para cada caudal mediante la aplicación de un linímetro. Vamos a medir H, vamos a medir Q. Y a continuación dice, calcular el valor del coeficiente de descarga μ con cada una de las fórmulas de la tabla 2. Solamente van a calcular, ¿para qué? Para poder tener una referencia de qué valor sería, ¿no?, de los valores que se obtienen según diferentes autores. Y quinto objetivo, realizar una descripción general del modelo físico utilizado para la realización de la presente práctica. ¿Ya? Bien, eso es entonces lo que son los objetivos que vamos a perseguir, ¿no?, en el desarrollo, con el desarrollo de la primer práctica de laboratorio. ¿Está claro, jovencitos, señoritas? Sí, ingeniero. Claro, ingeniero. Si tienen alguna duda o pregunta, pues háganlo ahora mismo. Pregunten, por favor. ¿Cuándo empezaríamos las prácticas? ¿Cómo? ¿Cuándo empezaríamos las prácticas? Muy probablemente en esta semana, ¿ya? Yo voy a coordinar con el encargado del laboratorio de hidráulica, ¿no?, para iniciar las prácticas. Entonces, acordaré con él en qué día iniciamos y además los grupos. ¿En qué horarios se van a desarrollar estas prácticas? ¿De acuerdo? Voy a proponer que una primera práctica se desarrolle el día jueves. Y yo voy a estar, por supuesto que yo voy a desarrollar esta primera práctica con el primer grupo de alumnos que se inscriba para esta práctica, ¿no? Entonces, el día jueves no vamos a tener una clase teórica, sino va a ser más bien la clase en el laboratorio de hidráulica, ¿ya? Entonces va a ser una clase presencial. Yo me voy a constituir en el laboratorio de hidráulica para mostrarles cómo vamos a realizar esta primer práctica. Ingeniero, ¿no pondrán límite de personas para entrar al laboratorio? Sí, por supuesto que sí. Eso ya lo hemos hablado en la anterior clase. Ya, yo creo que máximo 8 alumnos por cada grupo. ¿De acuerdo? Máximo 8 alumnos. No más. Ingeniero, nos presentaríamos en el laboratorio de hidráulica y ya vemos que entren los grupos mientras nosotros esperamos afuera, o nos determinamos un horario. Allá me esperan ustedes a las 9:30, porque como tengo clases virtuales, mejor que sea la práctica a las 10. Sí, hasta que yo vaya al laboratorio, etcétera. Sí, la práctica va a ser a las 10 de la mañana, para el día jueves. ¿Ya? Pero antes yo voy a coordinar con el encargado del laboratorio, desde luego, para que me den el apoyo logístico, ¿no? El apoyo logístico, que sé yo, de que funcione bien el modelo, etcétera, tener los instrumentos, disponer de todos los instrumentos para realizar las mediciones, etcétera, ¿ya? Entonces yo voy a coordinar eso con el encargado y les comunicaré mediante al grupo de WhatsApp, ¿ya? Si realizamos realmente la práctica este jueves, ¿ya? Estén atentos. Entonces, si es que se va a realizar la práctica, yo la voy a hacer con un grupo, un grupo nada más. Y después
el encargado del laboratorio va a replicar esta práctica, ya, con los otros grupos, ya, en diferentes horarios, además, en los horarios que ustedes puedan asistir. Y los horarios van a ser publicados ahí por el grupo de WhatsApp. Bien. Entonces, como hemos ya hablado anteriormente, el secretario se va a encargar de organizar y de anotar, digamos, a los estudiantes a cada grupo. Ingeniero. Bien, eso sería todo por hoy, entonces, mis estimados jóvenes y señoritas. Muchas gracias, ingeniero. Bueno, entonces estén atentos, por favor, para el próximo jueves, ¿ya? Que Ingeniero, tengan... disculpe una consulta. Adelante, joven. ¿Para los grupos que voy a organizar van a ser en orden de lista o por... No, eh, como les acabo de decir, primeramente se van a publicar los horarios en los cuales el encargado del laboratorio pueda atender, ¿no? Seguramente él también tiene, por supuesto, sus grupos de materias, qué sé yo, entonces él tendrá que indicar qué horarios tiene disponibles para realizar las prácticas, ¿ya? Y esos horarios se van a publicar, como les dije. Cada alumno elegirá un horario para realizar esta práctica. Y de eso entonces se encarga el secretario de anotar a los alumnos. Cada grupo no debe pasar de 8 alumnos. Máximo 8 alumnos. Entonces, los estudiantes que se hayan anotado en un grupo determinado deben asistir a la práctica en el horario que se anotaron. Caso contrario, si no asisten, perdieron la práctica. ¿De acuerdo? Perdieron la práctica. Deben asistir, sí o sí. listo. Muy bien, estimados jóvenes y señoritas, entonces, que tengan todos ustedes un buen día, que les vaya muy bien, ¿ya? Eso es todo por hoy, entonces. Hasta luego, jóvenes y señoritas.